Una actualización que me pidieron en el gráfico de TGS que no la había hecho durante el fin de semana. Vemos que el objetivo de rebote se alcanzó, que era la zona de 2,40, es el objetivo primario de rebote y era una zona de importante de resistencia en el mediano plazo. Ya vemos que aquí hubo una distribución de corto plazo y por esa razón 2,40 cobró una importancia singular, ya que estaba llamado a convertirse en algo similar. Algunos apuntan a que esto podría ser un pseudo hombro cabeza hombro, no lo es, de hecho es muy deforme para hacerlo. Sí tiene un aire de una figura triangular que podría ser aquí, pero al mismo tiempo no lo es. Las proporciones no son correctas y ese es un patrón de continuación y es muy difícil que continúe debajo de la zona de 2 pesos. Por ahora 2 pesos es un soporte muy fuerte. Lo que vemos sí es un incremento de la volatilidad importante en las últimas en el último par de semanas de lateralización que tuvo el papel. Hubo varias señales de compra fallidas porque no lograron confirmarse. Lo que se necesita en TGS para tener una señal de compra decisiva es un quiebre consolidado de la zona de 2,40. Y cuando digo consolidado, digo un quiebre que realmente no pueda volver hacia abajo. En ese caso, recién ahí podríamos hablar de un movimiento alcista más importante. 2 pesos sigue siendo un soporte extremadamente importante, pero desde la zona de 2 hasta 2,40 ha subido y bastante. Estamos hablando de una suba del 20% aproximadamente, y por esa razón se estancó bastante el papel en la zona de 2,40 porque es difícil continuar después de una suba así, a pesar de la caída que había tenido previamente. No tenemos ninguna señal de compra confirmada. Repito, la señal sería un quiebre decisivo de la zona de 2,40 al alza. Por ahora esto es una corrección compleja, un rebote complejo, es decir, un rebote correctivo complejo, ya que este ABC que se ve acá está llamado a hacerse más complejo si vemos el gráfico semanal. Si vemos el gráfico semanal, el objetivo primario de rebote sigue siendo 2,70 y el objetivo secundario está en 3,12 con un 89% de probabilidad de nuevo mínimo, que todavía es muy temprano para saber si realmente se va a activar o no. Tenemos que ver cómo continúa el rebote para ver si realmente este 89% de probabilidad de nuevo mínimo se va a dar o no. Básicamente lo importante es que con un quiebre decisivo de la zona 2,40 se habilitaría la búsqueda de 2,69 en términos semanales. Eso es muy importante, en términos semanales y no diarios. Por ahora todo apunta a que habrá una corrección compleja, es decir, un rebote correctivo complejo, y el punto de referencia es este movimiento de aquí, para ese movimiento que estamos viendo actualmente, y como vemos duró 2, 4, 6, 8 semanas desde aquí hasta aquí. Y por ahora el rebote que vemos de pivot a pivot lleva inclusive la semana actual 6 semanas, lo que nos garantiza un par de semanas más de suba. Lo que pasa que lo decisivo sería un quiebre de 2,40 para que permitiera que no solo se dé este movimiento, al que ver 2,40, si volvemos al gráfico semanal lo veremos, es decir, que no solo se den las proporciones de tiempo entre este movimiento actual y este movimiento, sino las proporciones de precio. Fue una suba en su momento de la zona de 3,46 a la zona de 4,64, fue una suba bastante importante, y para emular el mismo movimiento necesitamos un quiebre decisivo de 2,40 y recién ahí estaremos habilitando un movimiento similar también en precio como lo es en tiempo, y ese caso podría dinamizarse lo suficiente, como vemos aquí en este movimiento. La mayor parte de la suba, es decir 50 centavos, es decir un 12% de la suba, básicamente fue basado en 2 días, en estos 2 días que vemos aquí. Por esa razón podemos, 2 semanas, por esa razón podemos especular con que en 1 o 2 semanas podemos tener un movimiento importante al alza si se quebrara la zona de 2,40. Ese es el punto crítico para el papel para permitir una continuación al alza. De no lograrlo, eventualmente se dispararía el 89% de probabilidad de nuevo mínimo y se pondría en riesgo nuevamente el soporte de 2 pesos.